Enero de 1945. Los hombres que dirigen los campos de exterminio nazis saben que la guerra está perdida. En Auschwitz, los oficiales de las SS revisan las listas de evacuación mientras la artillería del avance del Ejército Rojo resuena en la distancia. En Berlín, los burócratas emiten órdenes de quemar documentos, demoler crematorios y trasladar a decenas de miles de prisioneros hacia el oeste antes de que las tropas aliadas puedan alcanzarlos. A través de la Polonia ocupada, los guardias hacen marchar a los reclusos hambrientos a través de ventiscas bajo instrucciones brutalmente simples. Cualquiera que se quede atrás debe ser fusilado. El Tercer Reich se está colapsando, pero la maquinaria de asesinato en masa sigue funcionando. Durante casi 4 años, el régimen nazi había construido un imperio de campos por toda Europa, una red de campos de concentración, instalaciones de trabajo forzado y centros de exterminio conectados por ferrocarriles, burocracia y asesinatos industrializados. Millones ya habían pasado por el sistema. Millones estaban muertos. Y ahora, con las fuerzas soviéticas y aliadas acercándose tanto desde el este como desde el oeste, los hombres responsables se enfrentaban a una posibilidad aterradora. El mundo estaba a punto de ver lo que habían construido. Lo que siguió no fue caos en el sentido convencional, fue destrucción organizada. Los comandantes de los campos recibieron órdenes de Berlín para borrar las pruebas. Los registros de los prisioneros fueron quemados. Los almacenes fueron incendiados. Las cámaras de gas fueron dinamitadas. Los prisioneros que aún podían caminar fueron obligados a realizar marchas de la muerte que mataron a decenas de miles durante el último invierno de la guerra. Y las personas que llevaban a cabo esas órdenes no eran abstracciones sin rostro. Eran comandantes, empleados, guardias, funcionarios ferroviarios, administradores de las SS, hombres que pasaron años transformando el asesinato en masa en un procedimiento administrativo rutinario y que, incluso mientras Alemania colapsaba a su alrededor, continuaron siguiendo los protocolos casi hasta el final. Esta no es la historia de los campos desde la perspectiva de los libertadores que llegaron horrorizados, ni principalmente desde la perspectiva de los supervivientes que los padecieron. Esta es la historia desde la perspectiva alemana, desde la perspectiva de los perpetradores que entendieron que las puertas estaban a punto de abrirse, de los funcionarios que intentaron destruir las pruebas antes de que llegaran las cámaras de los aliados, de los oficiales que continuaron matando prisioneros incluso cuando los tanques soviéticos estaban a solo kilómetros de distancia, y de los hombres que, una vez que el sistema colapsó, doblaron sus uniformes, asumieron nombres falsos e intentaron desaparecer de vuelta en la vida civil ordinaria. Algunos huyeron hacia el sur. Algunos negociaron su supervivencia. Algunos se convencieron a sí mismos de que no habían hecho nada malo. Y algunos simplemente observaron cómo las columnas de prisioneros desaparecían en la nieve, cerraron sus libros de contabilidad por última vez y esperaron a ver si alguien vendría a buscarlos. Lo hicieron. Para entender lo que sucedió en las últimas semanas de los campos, es necesario primero entender el mundo administrativo que habitaban sus operadores alemanes, porque ese mundo no era, para quienes estaban dentro, un lugar de horror evidente. Era un lugar de papeleo. El sistema de campos de concentración era administrado por las SS Totenkopfverbände, las unidades de la calavera, bajo el mando general de la SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt, conocida por sus siglas, la WWHA. Esta era, en términos burocráticos, una administración económica. Su función era gestionar los campos como empresas de trabajo. Los prisioneros eran registrados, se les asignaban números de recluso y eran destinados a grupos de trabajo. Su rendimiento laboral era medido. Se realizaba un seguimiento de sus tasas de mortalidad. La correspondencia entre los comandantes de los campos y Berlín seguía un formato administrativo estándar, con columnas para llegadas, salidas, traslados y el eufemismo burocrático que aparece miles de veces en los registros supervivientes. Trato especial. Trato especial significaba muerte. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, que ocupó el cargo durante más tiempo, dejó el autoinforme más completo de cualquier alto funcionario de los campos.
Sus memorias, escritas mientras esperaba su ejecución en una prisión polaca en 1946, describen la experiencia administrativa de dirigir el centro de exterminio más grande de la historia con una naturalidad que ha perturbado a todos los lectores desde entonces. Höss no se describió a sí mismo como un monstruo. Se describió a sí mismo como un funcionario concienzudo, preocupado a veces por la dificultad emocional de sus deberes, pero comprometido a cumplir sus órdenes con la máxima eficiencia. Había recibido órdenes de Himmler personalmente. Las órdenes eran claras. Los métodos debían ser determinados por el comandante. Höss los determinó. Seleccionó el Zyklon B como agente asesino tras observar, con lo que más tarde describió como una sensación de alivio, que era más rápido y requería menos participación personal de sus hombres que las operaciones de fusilamiento utilizadas en otras instalaciones. Esta era la lógica administrativa del sistema de campos. No era impersonal. Era profunda y deliberadamente personal en la cúpula y cuidadosamente despersonalizada en todos los niveles inferiores. A los guardias se les enseñaba a procesar a los prisioneros como categorías. El lenguaje administrativo eliminaba la humanidad individual de la ecuación. Y los hombres en la cúpula, hombres como Höss, como los comandantes de Treblinka, Sobibor, Belzec y Chełmno, entendían precisamente lo que estaban haciendo, incluso si el lenguaje que utilizaban para describirlo estaba diseñado para sugerir lo contrario. Para el verano de 1944, el sistema operaba a su máxima capacidad. Auschwitz-Birkenau estaba procesando a cientos de miles de judíos húngaros en cuestión de semanas, la mayor operación individual de deportación y asesinato de toda la guerra. Los crematorios funcionaban más allá de su capacidad diseñada. Höss había solicitado y recibido personal adicional. Se estaba organizando capacidad ferroviaria adicional con la Deutsche Reichsbahn, el ferrocarril nacional, cuyos funcionarios procesaban las órdenes de transporte como una programación de carga rutinaria. Para la lógica interna de quienes lo dirigían, estaba funcionando. Y entonces el frente comenzó a moverse. El primer esfuerzo sistemático para ocultar lo que contenían los campos comenzó no en 1945, sino en 1942, casi desde el momento en que las instalaciones de exterminio entraron en funcionamiento. Heinrich Himmler, Reichsführer SS y arquitecto del sistema de campos, entendió desde el principio que las operaciones de asesinato representaban una vulnerabilidad política y legal. En el verano de 1942, ordenó la exhumación y cremación de las fosas comunes en los territorios orientales ocupados, un proyecto con el nombre en clave Operación 1005, dirigido por el SS Standartenführer Paul Blobel. Su propósito era explícito: destruir la evidencia física del asesinato en masa antes de que pudiera ser examinada. Las unidades de Blobel trabajaron durante 2 años. Exhumaron cientos de miles de cuerpos en los territorios soviéticos ocupados, Polonia y los estados bálticos. Los quemaron. Trituraron los huesos restantes. Nivelaron los sitios y, en algunos casos, plantaron cultivos sobre ellos. Para 1944, con el Ejército Rojo avanzando constantemente hacia el oeste, la preocupación de Berlín por la evidencia física en los campos se volvió crítica. En julio de 1944, el Ejército Rojo liberó Majdanek, un campo de concentración y exterminio cerca de Lublin, Polonia, antes de que los alemanes tuvieran tiempo de completar su destrucción. Las cámaras de gas intactas, los crematorios y los almacenes llenos de pertenencias de los prisioneros proporcionaron a los investigadores soviéticos pruebas directas e irrefutables de asesinato masivo sistemático. Las fotografías de las instalaciones aparecieron en periódicos de todo el mundo en cuestión de semanas. Fue una catástrofe propagandística y cambió los cálculos en Berlín. Himmler emitió nuevas órdenes. Los campos de exterminio en Polonia, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chełmno, ya habían sido demolidos en gran medida a medida que terminaban sus fases operativas. Pero Auschwitz, Stutthof, Gross-Rosen
y la vasta red de subcampos vinculados a ellos seguían funcionando. Se enviaron instrucciones. Las instalaciones debían prepararse para su destrucción. Los crematorios debían ser desmantelados. Los documentos debían ser quemados, y si las instalaciones no podían ser destruidas antes de la llegada de las fuerzas liberadoras, los prisioneros debían ser trasladados. Los prisioneros no debían ser liberados. Eran una carga. Eran testigos, y, en los cálculos de los hombres que dirigían el sistema, un testigo que podía caminar era un testigo que podía ser obligado a marchar. Las marchas de la muerte habían comenzado. 17 de enero de 1945. Los cañones del Ejército Rojo se escuchan desde dentro del perímetro de Auschwitz. La decisión de evacuar el campo se había tomado días antes. Quedaban aproximadamente 60.000 prisioneros, aquellos demasiado débiles para haber sido asesinados ya, o aquellos cuyo trabajo aún se consideraba útil. El mando de las SS en el campo comprendía que el tiempo era escaso y que sus órdenes eran inequívocas. Los prisioneros debían ser trasladados hacia el oeste. Durante los días siguientes, con temperaturas que descendieron a menos 20 grados Celsius, columnas de prisioneros abandonaron las puertas de Auschwitz y sus subcampos a pie. Se les dieron provisiones mínimas. Muchos no recibieron nada. Vestían los finos uniformes a rayas del campo. Sus zapatos eran los zuecos de madera o las botas desintegrándose que les habían entregado a su llegada. Caminaban a través de la nieve. Los guardias que los escoltaban tenían sus propias órdenes. Los prisioneros que se quedaban atrás debían ser fusilados. Los prisioneros que se desplomaban debían ser fusilados. Los prisioneros que intentaban escapar debían ser fusilados. La lógica era idéntica a la lógica del propio campo: eficiencia, documentación y la eliminación de cualquier elemento que impidiera el movimiento ordenado de la columna. Aquellos guardias no eran hombres excepcionales. El registro histórico de sus antecedentes, reunido minuciosamente por investigadores a lo largo de las décadas de posguerra, revela el mismo perfil encontrado en todo el sistema de campos. Hombres comunes de pueblos y ciudades alemanas comunes, atraídos al aparato de las SS a través de una combinación de ambición profesional, compromiso ideológico y conformidad institucional. Algunos eran fanáticos. La mayoría eran funcionarios. Todos participaron. El testimonio de los supervivientes de las marchas de Auschwitz se encuentra entre los más desgarradores de todo el registro histórico de la guerra. Elie Wiesel, quien sobrevivió a la marcha de Auschwitz a Gleiwitz cuando tenía 15 años, la describió en sus memorias: La noche. Una columna de hombres moviéndose a través de la oscuridad y la nieve, hombres muriendo a su lado, el sonido de disparos detrás marcando a cada prisionero que ya no podía continuar. Desde la perspectiva alemana, la marcha fue una operación logística. Los oficiales superiores de las SS monitoreaban el progreso de la columna. La WVHA en Berlín recibía informes sobre el número de personas que partían, el número de las que llegaban y el número de las, de nuevo, el eufemismo, perdidas en el trayecto. El número total de muertos en las marchas de la muerte, desde todos los campos en el invierno, de 1944 a 1945, es estimado por los historiadores entre 15.000 y 100.000, siendo las estimaciones más altas consideradas más precisas por la mayoría de los académicos. Este rango refleja el estado incompleto de los registros alemanes. Muchos de los incidentes de tiroteos a lo largo de las rutas de marcha no fueron documentados. No existía ningún requisito administrativo para registrar las muertes individuales en campo abierto. Solo importaban los números, y en la contabilidad de los hombres que ordenaron las marchas, los números que importaban eran los de quienes llegaban, no los de quienes no lo hacían. ¿Quiénes eran los hombres al mando de los campos a medida que se acercaba el final? ¿Qué sabían y qué hicieron? El registro histórico es desigual. Algunos comandantes dejaron relatos detallados. Otros no dijeron casi nada en los juicios posteriores. Algunos nunca fueron capturados. Pero los patrones que surgen a través de sus testimonios y acciones documentadas son notablemente consistentes. Richard Baer, quien sucedió a Höss como comandante de Auschwitz en mayo de 1944,
Supervisó los meses finales de la operación del campo y las órdenes iniciales de evacuación. Fue capturado por las autoridades alemanas en 1960, tras haber vivido durante 15 años bajo una identidad falsa como trabajador forestal, y murió de insuficiencia cardíaca mientras esperaba el juicio en 1963. No dijo casi nada sustancial a sus investigadores. Paul Werner Hoppe, comandante del campo de Stutthof en la costa báltica cerca de Danzig, supervisó la evacuación de su campo en enero de 1945, inicialmente por mar, luego mediante marchas hacia el sur y el oeste a medida que la situación se deterioraba. Logró ocultar su identidad después de la guerra y vivió libremente en Alemania Occidental hasta 1953, cuando fue identificado y arrestado. Fue juzgado 2 veces, absuelto en el primer proceso, condenado en el segundo, y cumplió una sentencia parcial antes de su liberación. Fritz Suren, comandante de Ravensbrück, intentó rendirse ante las fuerzas aliadas en mayo de 1945 mientras estaba acompañado por la agente del SOE británico Odette Sansom, de quien parece haber esperado que le ayudara a asegurar su supervivencia. El intento fracasó. Suren fue arrestado más tarde, juzgado por un tribunal militar francés por crímenes de guerra y ejecutado en 1950. Lo que estos casos comparten es un patrón de comportamiento en las últimas semanas que es consistente y revelador: la continuación de los asesinatos hasta el último momento posible, seguido de rápidos intentos de asumir identidades falsas o de escapar de otra manera a la rendición de cuentas. No hubo una decisión colectiva entre los comandantes de detenerse. No hubo ningún caso registrado de un alto funcionario del campo que se negara a cumplir órdenes por motivos morales. El sistema continuó funcionando como sistema hasta que las circunstancias físicas de cerco y colapso hicieron imposible su continuación. El propio Hoss, posiblemente la figura individual más importante en la estructura de mando del campo, había dejado Auschwitz en noviembre de 1944, cuando fue transferido a un puesto administrativo superior en la WHA. Más tarde regresó brevemente para supervisar elementos de la evacuación. Fue arrestado por las fuerzas británicas en marzo de 1946, disfrazado de trabajador agrícola llamado Franz Lang, identificado a través de información proporcionada por su propia esposa. Fue juzgado en Varsovia, condenado y ahorcado en Auschwitz el 16 de abril de 1947, en el lugar de la primera cámara de gas que había ordenado construir. Sus memorias, completadas en prisión, siguen siendo uno de los documentos más estudiados en la investigación sobre el Holocausto, no porque contengan remordimiento, sino porque casi no contienen ninguno. Es el registro de un hombre que, hasta el final, entendió lo que había hecho en términos administrativos, pero que parecía genuinamente incapaz de entenderlo en términos humanos. Esa incapacidad, documentada, consistente y aparentemente sincera, es una de las cosas más perturbadoras que contiene el registro histórico de este periodo. El 20 de enero de 1945, 3 días después de que las columnas de evacuación hubieran partido, los destacamentos de las SS que permanecían en Auschwitz-Birkenau comenzaron el trabajo que se les había ordenado hacer. Los crematorios debían ser demolidos. Los crematorios 2 y 3, las grandes instalaciones modernas de Birkenau, cada una capaz de procesar miles de cuerpos por día, fueron volados con explosivos el 20 de enero. El crematorio 4 ya había sido parcialmente destruido en el levantamiento del Sonderkommando de octubre de 1944, cuando un grupo de prisioneros judíos asignados a las cámaras de gas atacó a sus guardias con explosivos de contrabando, matando a 3 hombres de las SS y destruyendo una sección de la instalación antes de ser superados y ejecutados. Las SS completaron la demolición. El crematorio 5 fue destruido el 26 de enero, un día antes de que llegara el Ejército Rojo. Los registros administrativos fueron quemados en grandes cantidades. Los almacenes que contenían las pertenencias de los prisioneros fueron incendiados,
pero la operación fue apresurada, incompleta y superada por los acontecimientos. Los aproximadamente 60 kilómetros entre Auschwitz y el frente soviético que avanzaba se estaban consumiendo a un ritmo más rápido de lo que los equipos de demolición podían trabajar. Cuando los soldados del 60º Ejército del Primer Frente Ucraniano entraron en el complejo de Auschwitz el 27 de enero de 1945, encontraron aproximadamente 7.000 prisioneros restantes, aquellos demasiado enfermos para ser evacuados, dejados por las SS en retirada, con la certeza de que morirían antes de que cualquier fuerza liberadora pudiera llegar a ellos. Los soldados soviéticos encontraron almacenes que los incendios no habían consumido por completo. Dentro había grandes cantidades de pertenencias personales, anteojos, zapatos, ropa de niños. Miembros protésicos, 7.000 kilogramos de cabello humano empaquetado para su envío industrial a fabricantes textiles alemanes. Encontraron las cámaras de gas parcialmente demolidas, pero estructuralmente reconocibles. Encontraron las ruinas de los crematorios. Encontraron los registros del campo que no habían sido quemados, suficientes para proporcionar un recuento parcial, suficientes para dar a los investigadores un marco de referencia, aunque la escala completa de lo que había sucedido en Auschwitz tomaría años de trabajo académico para establecerse, y encontraron a los sobrevivientes, 7.000 seres humanos en un estado avanzado de inanición y enfermedad, en pleno invierno polaco, en una instalación cuya infraestructura de calefacción y agua había sido dañada deliberadamente por las SS en retirada. Los médicos del ejército soviético que entraron en el campo describieron en sus informes oficiales escenas que superaban su capacidad de distanciamiento clínico. Los informes son precisos, con mediciones del peso corporal de los prisioneros, presentaciones documentadas de enfermedades y proyecciones de bajas. Pero en sus márgenes, algunos oficiales soviéticos escribieron observaciones personales que no son clínicas en absoluto. Un oficial escribió simplemente: "Este no es un lugar creado por una guerra, este es un lugar creado por una decisión". Tenía razón. Cada elemento de lo que encontraron los soldados soviéticos había sido construido deliberadamente, mantenido deliberadamente y destruido de forma incompleta, deliberadamente. No hubo nada accidental en todo ello. Los hombres que lo habían construido ya estaban en los caminos hacia el oeste. La mayoría no sería capturada durante años, algunos nunca serían capturados. El 4 de abril de 1945, soldados de la 4ª División Blindada estadounidense que avanzaban por el centro de Alemania se encontraron con una instalación cerca de la ciudad de Ohrdruf. Es un subcampo del complejo del campo de concentración de Buchenwald, una de las cientos de instalaciones satélite adscritas a los campos principales del interior de Alemania. Lo que encuentran allí se convierte, para muchos de los soldados presentes, en la experiencia definitoria de la guerra. Los cuerpos están al aire libre. Hay cientos de ellos. Algunos fueron ejecutados a tiros en los últimos días antes de la llegada de los estadounidenses. Otros murieron de hambre y enfermedades en meses. Días antes, los prisioneros fueron forzados a una marcha de la muerte. Quienes podían caminar fueron llevados al oeste, los demás, ejecutados donde caían. El general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, visitó Ohrdruf el 12 de abril, acompañado por los generales Patton y Bradley. Tomó una decisión que tendría consecuencias mucho más allá del contexto militar inmediato. Ordenó que todo soldado estadounidense en la zona que no estuviera en servicio activo en el frente fuera obligado a visitar el campo, y envió un cable a Washington y Londres con la solicitud urgente de que se trajera a periodistas y miembros del Congreso para que fueran testigos de lo que allí había. Su razonamiento, registrado en sus memorias posteriores, fue preciso. Anticipó que llegaría un momento en el que la gente dudaría de lo que había sucedido. Quería testigos, quería documentación, quería que la evidencia fuera lo más amplia e irrefutable posible. La liberación de Buchenwald, el 11 de abril, produjo pruebas para las que ni siquiera los veteranos de combate experimentados estaban preparados.
El campo principal había sido evacuado parcialmente. Decenas de miles de prisioneros habían sido obligados a marchar en los días y semanas anteriores, pero miles permanecían en condiciones de privación extrema. Los soldados estadounidenses encontraron, entre otras instalaciones, un laboratorio de patología y un área de almacenamiento que contenía pantallas de lámparas y otros artículos hechos de piel humana, recolectados por la esposa del comandante del campo, Ilse Koch, quien se convertiría en el tema de uno de los juicios por crímenes de guerra más publicitados del período de posguerra. Karl Otto Koch, el primer comandante del campo, había sido arrestado por la propia SS en 1944, no por sus crímenes contra los prisioneros, sino por corrupción, al haber malversado fondos de las operaciones del campo. Fue juzgado por un tribunal de las SS y ejecutado en marzo de 1945. Las SS tenían estándares, simplemente no tenían nada que ver con el bienestar de las personas bajo su custodia. Bergen-Belsen, liberado por las fuerzas británicas el 15 de abril de 1945, presentaba una escena diferente y, en cierto modo, más impactante de inmediato. Bergen-Belsen no había sido un campo de exterminio. No tenía cámaras de gas. Pero en los últimos meses de la guerra, a medida que los evacuados de los campos más al este eran conducidos allí, su población había crecido mucho más allá de cualquier capacidad para sustentar la vida. Las enfermedades estaban desenfrenadas. El tifus, la disentería y la tuberculosis se propagaban sin control. El suministro de alimentos había cesado efectivamente. Cuando los soldados británicos entraron en el campo, encontraron aproximadamente 60.000 prisioneros y cerca de 13.000 cuerpos sin enterrar. El comandante británico negoció la entrega del campo con la guarnición de las SS por adelantado, una transacción surrealista en la que los oficiales de las SS se presentaron a sí mismos como si hubieran gestionado una situación difícil tan bien como las circunstancias lo permitían. Entre esos oficiales estaba Joseph Kramer, el comandante del campo, quien fue arrestado en el acto. Sería juzgado y ejecutado ese mismo año. El personal alemán del campo en Bergen-Belsen recibió la orden de los comandantes británicos de recoger y enterrar a los muertos. Las fotografías tomadas durante este proceso muestran a guardias de las SS y supervisoras del campo, las Aufseherinnen, cargando cuerpos bajo supervisión militar británica, en muchos casos, claramente angustiados por la tarea. La angustia no fue comentada con simpatía por los oficiales británicos presentes. El registro fotográfico preserva con involuntaria claridad el contraste entre aquellos que habían creado las condiciones y aquellos que las habían soportado. El 29 de abril de 1945, soldados estadounidenses de la 45ª División de Infantería y la 42ª División Rainbow se acercaron al complejo del campo de concentración de Dachau en Baviera. Dachau fue el primero, inaugurado el 22 de marzo de 1933, pocas semanas después del nombramiento de Hitler como canciller. Fue el modelo para todo lo que siguió. Heinrich Himmler había anunciado su apertura a la prensa. Su primer comandante, Theodor Eicke, había diseñado el sistema administrativo y disciplinario que posteriormente se replicó en toda la red de campos. Dachau fue, en el sentido más literal, donde se inventó la maquinaria. Ahora, 12 años después, los estadounidenses estaban a sus puertas. La guarnición de las SS se había reducido en los días anteriores a medida que la situación se volvía insostenible. Algunos guardias habían huido. Otros se quedaron. Se había izado una bandera blanca sobre los edificios administrativos del campo, pero a medida que las unidades de vanguardia estadounidenses se acercaban, se realizaron disparos desde una de las torres de vigilancia. Los relatos difieren sobre si esto fue una resistencia deliberada o un accidente por pánico. Lo que sucedió después en Dachau ha sido objeto de controversia durante 80 años. En los momentos posteriores al tiroteo, algunos soldados estadounidenses mataron a aproximadamente 17 guardias de las SS que se habían rendido o estaban intentando rendirse. El incidente fue investigado por el ejército inmediatamente después de la liberación y se reconoció que había ocurrido, pero los cargos contra los soldados involucrados fueron finalmente retirados.
La investigación del ejército señaló las condiciones que los soldados habían encontrado. Los vagones de tren fuera del perímetro del campo cargados con los cuerpos de prisioneros que habían muerto durante el transporte, el interior del campo mismo, los prisioneros supervivientes. Es el único caso documentado de soldados estadounidenses matando a combatientes enemigos rendidos durante la liberación de un campo. La literatura histórica lo ha tratado con considerable matiz, señalando tanto que representó una violación de las leyes de la guerra, como que el contexto en el que ocurrió no se parecía a ningún otro contexto en el que se hubieran aplicado las leyes de la guerra anteriormente. Martin Weiss, el último comandante de Dachau, había huido 3 días antes de la llegada de los estadounidenses, dejando un personal mínimo. Fue capturado más tarde, juzgado en los juicios de Dachau, una serie de procedimientos de tribunales militares estadounidenses, celebrados en el propio campo, a partir de noviembre de 1945, condenado y ejecutado en 1946. Los juicios de Dachau fueron el primer procesamiento sistemático del personal del campo por parte de las autoridades aliadas. 40 miembros de las SS fueron juzgados solo en el primer procedimiento. 36 fueron condenados a muerte. El resto recibió penas de prisión. La rapidez y la determinación de los procedimientos reflejaban tanto la determinación estadounidense como la calidad abrumadora de las pruebas, que incluían no solo documentación física, sino también el testimonio de cientos de supervivientes y, en muchos casos, el testimonio de los propios acusados, quienes mostraron una notable consistencia al creer que seguir órdenes era una defensa legal y moral adecuada. No lo era. Los tribunales establecieron con considerable precisión que no lo era. Mientras los campos eran liberados uno a uno, Heinrich Himmler intentaba negociar. Para abril de 1945, Himmler había llegado a una conclusión que era tan delirante como reveladora. Él creía que los aliados occidentales podrían aceptar una paz por separado con Alemania, siempre y cuando fuera negociada a través de él en lugar de Hitler. Creía específicamente que se podría persuadir a las potencias occidentales para que pasaran por alto el sistema de campos a cambio de la cooperación militar alemana contra la Unión Soviética, que él calculaba era su verdadero enemigo a largo plazo. Estaba, en el sentido más crudo posible, tratando de intercambiar prisioneros por relevancia. Su interlocutor era el conde Folke Bernadotte de Suecia, un destacado funcionario humanitario y vicepresidente de la Cruz Roja Sueca. A través de un intermediario sueco, Himmler solicitó una reunión. Bernadotte aceptó. El 23 de abril de 1945, ambos hombres se reunieron en el consulado sueco en Lübeck. Lo que Himmler propuso fue un documento extraordinario de autoengaño. Él ofreció rendir a las fuerzas alemanas en el frente occidental mientras continuaba luchando contra los soviéticos. Ofreció esto en su propio nombre, no en el de Hitler, a quien implícitamente reconoció que ya no podía ser la base de ninguna negociación, y lo ofreció aparentemente sin ironía como un gesto de buena voluntad de un hombre que había supervisado el asesinato sistemático de millones. Bernadotte escuchó, luego transmitió la propuesta a los gobiernos aliados. Churchill y Truman se negaron inmediata y categóricamente. El acercamiento de Himmler a Bernadotte fue reportado a Hitler en cuestión de días. Hitler, todavía en el búnker de Berlín, se enteró el 28 de abril y respondió con una explosión de ira, despojando a Himmler de todos sus cargos y ordenando su arresto. El hombre en quien más había confiado con los aspectos más secretos y terribles de su régimen, al final, había intentado traicionarlo. Himmler huyó. Obtuvo documentos falsos que lo identificaban como un funcionario menor de la Policía de Seguridad de Campo. Se afeitó el bigote. Llevaba un parche en el ojo. Se unió a una columna de alemanes que huían hacia el oeste. Fue detenido en un puesto de control británico el 21 de mayo de 1945. Un oficial británico subalterno, sospechando de los documentos de identidad, lo detuvo para interrogarlo. Al día siguiente, Himmler se identificó.
Se llamó a un médico para realizar un examen médico. Durante el examen, Himmler mordió una cápsula de cianuro que tenía oculta en la boca. Murió en cuestión de minutos. El arquitecto del sistema de campos, el hombre que había ordenado su construcción, su expansión, su funcionamiento y su destrucción parcial, murió en una sala de examen británica por su propia mano, antes de que pudiera ser obligado a rendir cuentas de todo ello ante un tribunal de justicia. La cuestión de lo que el testimonio de Himmler en Nuremberg podría haber revelado, qué órdenes se habían dado, qué se había autorizado al más alto nivel, qué decisiones se habían tomado y cómo, es uno de los vacíos significativos en el registro histórico. Lo que sabía, se lo llevó consigo. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se reunió el 20 de noviembre de 1945. 24 altos funcionarios nazis se enfrentaron a cargos de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La tercera categoría, crímenes contra la humanidad, era nueva para el derecho internacional. Había sido creada porque los marcos legales existentes no tenían un lenguaje adecuado para lo que representaban los campos. La estrategia de defensa adoptada por la mayoría de los acusados fue consistente. Habían seguido órdenes. No habían conocido el alcance total de lo que estaba ocurriendo. Su papel individual había sido limitado y administrativo. La responsabilidad recaía en otros. En Hitler, que estaba muerto. En Himmler, que estaba muerto. En hombres que habían dado órdenes y ya no estaban disponibles para confirmarlas o negarlas. Hermann Göring, el funcionario nazi superviviente de mayor rango, presentó la defensa más agresiva, no de los crímenes en sí, que no negó por completo, sino de la legitimidad del tribunal. Argumentó con considerable habilidad forense que los procedimientos eran justicia de vencedores, que los aliados estaban aplicando estándares retroactivamente a la conducta alemana que no habían aplicado a la suya propia. Su argumento no lo salvó. Fue declarado culpable de los 4 cargos y condenado a muerte. Murió como Himmler, mordiendo una cápsula de cianuro horas antes de su ejecución programada. Ernst Kaltenbrunner, quien había sucedido a Reinhard Heydrich como jefe del aparato de seguridad de las SS tras el asesinato de Heydrich en 1942, negó tener conocimiento directo del programa de exterminio, a pesar de las pruebas documentales que lo vinculaban explícitamente con su administración. Fue declarado culpable y ejecutado. Hans Frank, el gobernador general de la Polonia ocupada, en cuyo territorio habían operado los principales campos de exterminio, sufrió lo que los observadores describieron como un auténtico colapso psicológico durante el proceso. Se convirtió al catolicismo. Expresó remordimiento. Reconoció su culpabilidad en términos más explícitos que cualquier otro acusado. Fue declarado culpable y ejecutado. Albert Speer, arquitecto jefe y ministro de armamento de Hitler, fue uno de los acusados que alegó ignorancia sobre el programa de exterminio, una afirmación que los historiadores han cuestionado extensamente en las décadas transcurridas desde entonces. Fue condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el uso de mano de obra forzada, pero recibió una pena de prisión en lugar de la muerte. Su demostración de contrición, calibrada, pulida y mantenida de forma constante, fue más sofisticada que la de cualquiera de sus coacusados. Si fue sincera, es una cuestión sobre la que los historiadores nunca han llegado a un acuerdo. Lo que los procesos de Nuremberg establecieron, más allá de sus veredictos inmediatos, fue un conjunto de precedentes y pruebas documentadas que darían forma al derecho internacional durante el resto del siglo XX. Las sentencias establecieron la responsabilidad penal individual por atrocidades organizadas por el Estado. Establecieron que seguir órdenes no era una defensa exculpatoria y crearon un registro probatorio. Cientos de miles de páginas de documentos alemanes, presentados por los propios alemanes como parte de sus propios procedimientos administrativos, ahora utilizados en su contra en los tribunales. Eso sigue siendo la base de la documentación sobre el Holocausto. Los acusados en Nuremberg no esperaban ser responsabilizados porque no esperaban perder.
Sus explicaciones, autojustificaciones y expresiones ocasionales de remordimiento fueron moldeadas enteramente por el hecho de que habían perdido. Lo que esos mismos hombres habrían dicho y hecho en un mundo donde Alemania hubiera ganado es una pregunta que la evidencia no responde. Pero su comportamiento en los años previos a la derrota sugiere la respuesta con suficiente claridad. 21 hombres estuvieron en el banquillo de los acusados en Nuremberg. El sistema al que habían servido requirió cientos de miles de participantes. La mayoría de esos participantes nunca fueron juzgados. El periodo inmediato de posguerra se caracterizó tanto por la urgencia de los procesos judiciales como por la imposibilidad práctica de su ejecución completa. Alemania estaba en ruinas. Europa estaba en caos. Millones de personas estaban desplazadas. La documentación de la culpabilidad individual, incluso cuando los crímenes no estaban en duda, requería recursos de investigación que las potencias aliadas no podían sostener indefinidamente. Para 1948, con la Guerra Fría endureciéndose, las prioridades estratégicas de las potencias occidentales habían cambiado de tal manera que la persecución continua de los antiguos nazis resultaba cada vez más inconveniente. Los altos oficiales de las SS que habían servido en la administración de los campos estuvieron entre aquellos que se beneficiaron de este cambio. Muchos obtuvieron con éxito documentos falsos a través de las redes descritas anteriormente en este relato. Muchos cambiaron sus identidades y reanudaron sus vidas civiles en Alemania o Austria. Algunos, como se señaló en el caso de Richard Baer, trabajaron como obreros o trabajadores de oficio durante años antes de ser identificados. Otros abandonaron Alemania por completo, llegando a Sudamérica o Oriente Medio con la ayuda de las organizaciones que dirigían las redes de escape. Los hombres que los cazaban operaban en gran medida sin apoyo institucional. Simon Wiesenthal, quien había sobrevivido a Mauthausen y a varios otros campos, abrió un centro de documentación en Viena en 1947 y pasó los siguientes 50 años construyendo casos contra antiguos nazis. Su organización identificó y contribuyó al procesamiento de más de 1000 criminales de guerra. Él estaba motivado, como explicó en múltiples entrevistas a lo largo de las décadas, no por venganza, sino por la rendición de cuentas, por el principio de que una sociedad que no procesaba crímenes de esta naturaleza los estaba tolerando implícitamente. La captura de Adolf Eichmann en 1960 fue la operación que demostró de manera más dramática tanto la persistencia de la búsqueda como su complejidad política. Eichmann, quien había gestionado la logística de las deportaciones que alimentaron los campos de exterminio, había estado viviendo en Argentina bajo el nombre de Ricardo Clement durante 10 años. Fue localizado por agentes del Mossad israelí, secuestrado en un suburbio de Buenos Aires y llevado a Israel para ser juzgado. Su juicio en Jerusalén en 1961 fue el primer proceso por crímenes de guerra en ser transmitido en vivo por televisión. Esto produjo una de las observaciones más debatidas en la literatura sobre el Holocausto: la caracterización de Hannah Arendt de Eichmann no como el rostro de un mal extraordinario, sino de algo más inquietante: la capacidad de hombres comunes para cometer crímenes extraordinarios a través de la compartimentación burocrática y la abdicación del juicio moral individual. Joseph Mengele, el médico de Auschwitz que había realizado experimentos médicos con prisioneros y llevado a cabo las selecciones en la rampa de llegada, determinando con un gesto quién viviría y quién moriría, evadió la captura durante 34 años. Vivió en Argentina, luego en Paraguay y después en Brasil. Fue localizado periódicamente por los servicios de inteligencia, pero nunca fue arrestado. Murió en 1979 mientras nadaba frente a la costa brasileña a la edad de 67 años. Sus restos fueron identificados mediante un examen forense en 1985 y luego confirmados mediante pruebas de ADN en 1992. Murió siendo un hombre libre. Klaus Barbie,
el jefe de la Gestapo de Lyon, que había sido responsable de la tortura y deportación de miles de judíos franceses y miembros de la resistencia, fue empleado por la inteligencia estadounidense después de la guerra, y luego ayudado en su huida a Bolivia cuando su pasado se hizo conocido. Vivió en Bolivia durante décadas bajo el nombre de Klaus Altmann. Fue identificado en 1972 por los cazadores de nazis Serge y Beate Klarsfeld, expulsado de Bolivia en 1983, juzgado en Francia y condenado en 1987 por crímenes contra la humanidad. Murió en prisión en 1991. Estos casos no son anomalías. Son representativos de las decenas de miles de individuos que participaron en el sistema de campos a varios niveles y que nunca fueron llevados ante la justicia. La magnitud total de la participación, los guardias, los administradores, los trabajadores ferroviarios, los fabricantes que abastecían a los campos, los médicos que proporcionaban cobertura médica para las selecciones, nunca fue procesada porque no podía serlo. Era demasiado grande. La perspectiva alemana sobre la liberación de los campos de exterminio nazis no es una perspectiva de horror ante lo que se encontró. Es una perspectiva de cálculo. Desde las primeras órdenes de destruir pruebas en 1942, hasta las marchas de la muerte de enero de 1945, pasando por las identidades falsas asumidas en las semanas posteriores a la liberación, los hombres que dirigieron el sistema de campos respondieron a la aproximación de la rendición de cuentas de la misma manera que habían respondido a cualquier otro desafío operativo, sistemática, administrativa y con un enfoque principal en la supervivencia institucional y personal. Quemaron lo que pudieron. Hicieron marchar a los testigos hacia el oeste. Asumieron nombres falsos. Dijeron a los tribunales que habían seguido órdenes. Expresaron remordimiento cuando les convenía ante tribunales que podrían perdonarles la vida. Negaron tener conocimiento de detalles que ellos mismos habían documentado en meticulosos registros administrativos alemanes. Y muchos de ellos tuvieron éxito. No en el sentido de que escaparan de la justicia por completo, aunque muchos lo hicieron, sino en el sentido de que la rendición de cuentas completa de lo que habían hecho nunca se completó. Y nunca se ha completado en los 80 años transcurridos desde que se abrieron los campos. Esto es lo más importante que revela la perspectiva alemana. No que hubiera monstruos con uniforme, aunque algunos lo eran. No que el sistema fuera dirigido por hombres única e irremediablemente diferentes del resto de la humanidad. La evidencia histórica no respalda esa cómoda conclusión. Lo que revela es que un Estado moderno funcional, con estructuras burocráticas estándar y hombres comunes en sus roles administrativos, fue capaz de construir y operar un sistema industrial de asesinato, y que la misma lógica burocrática que construyó el sistema también gobernó su desmantelamiento. Los crematorios fueron volados según lo programado. Los documentos fueron quemados por orden. Los prisioneros fueron obligados a marchar siguiendo instrucciones transmitidas a través de canales oficiales. Cuando los comandantes huyeron, siguieron rutas que habían sido preparadas. Cuando se enfrentaron a tribunales, presentaron defensas legales. El sistema, incluso mientras colapsaba, se comportó como un sistema. Ese es el hecho que la liberación de los campos puso ante el mundo en la primavera de 1945. Y el hecho que el mundo ha estado intentando absorber completamente desde entonces. Elie Wiesel, sobreviviente de Auschwitz y Buchenwald, aceptó el Premio Nobel de la Paz en 1986 con palabras que volvían, como él siempre volvía, a la cuestión del testimonio y la memoria. Dijo, siempre debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. Se estaba dirigiendo al futuro. Se estaba dirigiendo a la capacidad de las instituciones ordinarias y de la gente común para volverse cómplices, no por malicia, sino por silencio, por conveniencia, por la aceptación de un lenguaje que hace que lo insoportable sea administrativo. Los campos fueron liberados. La maquinaria fue desmantelada. Se llevaron a cabo los juicios.
Y los hombres que construyeron el sistema, en los minutos y horas antes de que llegaran las fuerzas liberadoras, estaban haciendo lo que siempre habían hecho: seguir procedimientos, observar protocolos y esperar que el papeleo fuera quemado antes de que alguien pudiera leerlo. En demasiados casos, el papeleo lo fue, y en demasiados casos, los hombres no fueron encontrados. Pero los campos en sí no pudieron ser quemados por completo. Lo que se encontró allí, las ruinas, los registros, los sobrevivientes, constituye una forma de testimonio que ha perdurado más que el sistema que intentó borrarlo. Ese testimonio es el acto final de las personas que no salieron de esas puertas en enero de 1945. Es aquello que los perpetradores no pudieron eliminar mediante la administración. Y es la razón por la cual, 80 años después, los nombres de los comandantes, las órdenes que dieron y la lógica con la que se justificaron siguen siendo examinados en tribunales, en aulas y en documentales como este. Porque recordar no es meramente un acto de duelo. Es un acto de rechazo.